Hola muchachos, bueno, en esta oportunidad vamos a ver el tema de los recursos naturales de Chile. La primera parte que vimos, en este caso en la presentación anterior, tenía que ver con las zonas naturales, el tema de los límites naturales que incluye las regiones, la gran diversidad de climas que tenemos a lo largo de nuestro territorio, entendiendo que estas gran variedades de clima son producto de distintos factores geográficos, estratégicos también de nuestra ubicación como país, que tiene que ver con la latitud, tiene que ver con la cercanía, en este caso con la línea del Ecuador, con el polo sur, también ciertas corrientes como la de Humboldt, el tipo de relieve y distintos factores que van a ir marcando en este caso un clima determinado a lo largo de las 5 zonas naturales que tenemos e incluso se van a generar microclimas. ¿Ya? Vimos un poco de el relieve, importante diferenciar el relieve de una zona con otra. Habíamos mencionado que, por ejemplo, en el norte grande, la depresión intermedia era pampa y la población en general se ubicaba, en este caso, en las planicies litorales, lo que es la costa. A diferencia de nosotros en la zona central, nosotros habitamos las principales ciudades, se ubican en este caso en la depresión intermedia, principales ciudades como por ejemplo Santiago y Rancagua, y habíamos mencionado que estas se ubicaban en cuencas, que eran sectores planos rodeados de montaña. ¿Ya? Ahora el tema puntual tiene que ver con los recursos naturales de Chile, que también van a ser variados y un factor determinante en esto tiene que ver con el clima también que va a generar estos recursos. Primero tenemos que entender qué son los recursos naturales. Los recursos naturales hacen referencia a bienes que son de origen natural, que no se encuentran alterados por la actividad humana, de los cuales las sociedades se valen mediante la explotación para lograr su bienestar y desarrollo. Los recursos naturales son valiosos para la sociedad porque contribuyen a su sustento. La actividad humana es la que explota estos recursos de forma intensa. Solo las regulaciones pueden llevar a controlar y evitar la sobreexplotación de los mismos. Entonces, cada zona natural va a tener un recurso de origen natural, donde el hombre tiene la responsabilidad de cuidar estos recursos para que no se acaben y estemos en una idea de la sustentabilidad, ya que podamos convivir con estos recursos para que no se nos acaben, entendiendo que van a haber ciertos recursos que van a ser renovables y otros que no van a ser renovables y tenemos que cuidarlos al máximo. Bueno, acá podemos ver algunas imágenes de estos recursos. Ahora, los tipos de recursos naturales se van a dividir en recursos renovables, que era lo que yo les mencionaba, que son todos aquellos que tienen un proceso por el cual regeneran o renuevan con cada ciclo nuevo. Aunque aún así el uso excesivo de esto puede llevar en este caso a extinguirlo, ¿ya? En el caso del bosque, el aire, el viento, la radiación solar y la producción agrícola. Son renovables porque al final si uno va a cortar un árbol, la idea es que se vuelva, en este caso, a plantar. Es seguir un ciclo de renovación. En el caso de los no renovables, son limitados en cantidad. En algunos casos, esto es también un ciclo de renovación, pero no llega al ritmo de la extracción o explotación de los mismos. Quiere decir que puede haber una renovación, pero es muy lenta en el tiempo. ¿Ya? Y al ser lenta en el tiempo, al final terminamos extinguiendo este recurso. Se trata de recursos naturales que no pueden ser producidos ni reproducidos por el humano a un cierto nivel que sostenga la tasa de consumo. Ejemplos típicos de estos son el carbón, los metales, el gas natural o el petróleo. ¿Ya? En este caso tenemos los recursos renovables, son los que se ven ahí. Vamos a tener los no renovables. Por lo general los que son no renovables son los que más contaminan. El carbón, el petróleo, el gas, son los que más contaminan en este caso y son los que generan también el efecto invernadero. Los recursos renovables son considerados también las energías limpias.
Por lo general esto lo ven en tecnología, lo ven en ciencia, este contenido, entonces se puede un poco enlazar con esas materias. Bueno, los recursos naturales de Chile. Ahora, vamos a explicar bien breve, y esto ustedes también se pueden ayudar con el libro de estudio que ustedes tienen, en donde el contenido empieza a hablar de los recursos naturales de Chile desde la página 30 hasta la página 39. En esas páginas le habla sobre los recursos naturales, que vendría siendo como aparece ahí la lección 2. La lección 1 era hablar de la zona natural, ahora nosotros estamos hablando de los recursos, ¿ya? Ahora, los recursos en este caso vamos a tener los mineros. Vamos a tener una gran variedad de recursos mineros, los que son explotados, extraídos, ¿ya? ¿Cuál en este caso el que se destaca en su producción? Es el tema del cobre, que es fundamental en este caso en la economía del país. Zonas estratégicas: Norte Grande y zona central. Ya. Acá hay una imagen que es extraída también del libro, donde aparece en este caso algunas de estas minas. Y ahí podemos darnos cuenta que se destaca la zona central y el Norte Grande. En los recursos pesqueros en este caso van a ser fuente laboral, turística y alimenticia. ¿Por qué en este caso vamos a hablar de estos recursos? Laboral, obviamente una fuente de ingreso, turístico, porque a medida que empieza a llegar la gente, recurre a estos restaurantes, ¿no es cierto?, que la misma gente va a comerse, no sé, una paella marina, que los mismos pescadores extraen, ¿no es cierto?, para el consumo. Y vamos a tener también una fuente de alimento, ¿ya? Vamos a tener un nivel acá de extracción. Vamos a tener las embarcaciones más pequeñas, que son los que andan cerca de la costa, ¿no es cierto?, que abastecen al restaurante más cercano. Es como una pesca bastante artesanal. Y vamos a tener ya una pesca más industrial, ¿no es cierto?, que va a ser aquella que vas a ir a pescar a mar adentro, y va a generar una pesca ya a nivel industrial. Ahí podemos ver también, extraído del libro, algunos tipos de especies que se extraen de especies, ¿ya? Ahora, los recursos naturales de Chile también vamos a tener el tema de los recursos forestales. Importante acá destacar que vamos a tener un bosque nativo que va a ser cuidado también, el cual no se puede explotar, la araucaria por ejemplo. Y vamos a tener aquella plantación forestal. Cuando uno va, por ejemplo, a la playa y va pasando por la cordillera de la costa, ve mucho bosque, mucho pino, ya esa es plantación forestal, y ese está destinado sí o sí a la explotación. Como se puede ver esta imagen, acá tenemos la araucaria, y acá siempre vemos estos bosques que sí o sí van a ser destinados a la explotación. Por ejemplo, el pino, que es una especie introducida que viene de afuera, ¿no es cierto?, para generar un recurso. Al extraer, al insertar el pino, sacamos mucho árbol nativo, que también eso generó una consecuencia negativa. Los recursos energéticos son aquellos recursos que nosotros vamos a obtener ciertas energías, que los convencionales: el gas natural, el petróleo, el carbón, la energía hidroeléctrica. Cuando hablamos del gas natural, el petróleo, el carbón ya son bastante conocidos, y la energía hidroeléctrica es una energía que transforma muy de mala manera el paisaje, el espacio.
Por darles un ejemplo, tenemos en la región del Biobío, en los altos del Biobío, donde se ubican los Pehuenches, hay una central hidroeléctrica que transformó el lugar donde la gente acostumbraba a estar a las orillas del río, y hoy en día eso ya no existe, está en la profundidad, porque transforma en este caso el paisaje, daña también el ecosistema. Son bastante invasivas estas energías. Y los no convencionales, conocidos también como energías limpias, es la eólica, la solar, la geotérmica y la biomasa. Estas energías son energías que tienden a ser un poco costosas, ya los paneles solares son costosos. Bueno, recordarles que la eólica viene siendo la energía que se obtiene del viento, la solar, que es en este caso la radiación que genera el sol, la geotérmica es este calor que proviene del interior de la tierra, y la biomasa, que es la materia orgánica como los desechos o restos de madera, ¿ya? Ahí haciendo un recordatorio. Esto también, si se dan cuenta, extraído del libro de estudios de ustedes. Y los recursos ganaderos también, este tiene que ver con la crianza de mamíferos, aves y abejas, extraído aquí también de esta fuente del libro de ustedes, donde vamos a tener el consumo de carne, que el consumo de carne hoy en día ha sido bastante cuestionado, los excesos de este, y también el gasto de agua y de energía para mantener esto. Nos acostumbramos a este consumo. Y el recurso agrícola, que es variado. Los más importantes son los cultivos anuales, las hortalizas, los viñedos, los frutales y los cultivos destinados al forraje, que son los que tenemos acá. Si se dan cuenta, son recursos que están distribuidos a lo largo de nuestro territorio en distintas zonas naturales. A medida que nosotros vamos observando nuestro mapa, vamos a ir dándonos cuenta dónde están ubicados, de qué manera estratégica están, porque las condiciones climáticas lo permiten, sobre todo los recursos forestales. Al momento de ver el mapa nos damos cuenta que desde Valparaíso hasta Coyhaique vamos a tener presencia, pero no así en Arica, Iquique y Antofagasta. También los recursos energéticos se los vamos a ver distribuidos desde Arica hasta casi todo, en este caso, el largo del país. Y así vamos a ir dando cuenta que estos se van distribuyendo, ¿ya? Entonces, más que nada para ir ayudándolos un poco con el tema de los recursos naturales. Tener claro que los recursos naturales que están presentes en nuestro territorio son recursos que debemos cuidar, son recursos que, ojo, de repente decimos recursos renovables, pero si no hacemos un consumo adecuado, en este caso, se puede acabar también y puede generar bastantes consecuencias desfavorables al consumo y al bienestar, en este caso, del país, ¿ya? Así que, bueno, recuerden que el material que vamos a ir subiendo es semanal, ya vamos a ir revisando. Luego de esto ya nos tocaría ver un poco de los riesgos naturales más adelante, y ya iríamos cumpliendo un poco entre el mes de marzo y lo que queda de abril la unidad, ¿ya? Que es lo que se trabaja en este caso en el nivel de ustedes. Así que vayan revisando el Power, vayan revisando el texto, el libro. Igual vamos a subir un material, unas guías relacionadas con los recursos naturales, pero a medida que vamos trabajando las diapositivas y el texto de ustedes, vamos a ir bien encaminados en el contenido para ir trabajando de una buena manera, ¿ya? Así que nos vemos y que estén bien, muchachos.